La siguiente ponencia es sobre medición del radón e incertidumbres y la comunicación del riesgo, y la va a dar José Luis Gutiérrez, que para mí es un honor presentarle, porque aparte de ser uno de los organizadores de esta jornada, porque pertenece a la Comisión del Radón del Colegio y a nuestra Comisión de Comunicación, es una destacada figura en el ámbito de la investigación científica y de la docencia. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, con una dilatada trayectoria profesional marcada por una profunda dedicación al estudio del radón y su impacto en la salud pública. Les recomendaría también que accedierais al contenido divulgativo, que tiene mucho en Internet y de muy buena calidad además. A lo largo de más de 15 años ha desarrollado una labor investigadora muy importante en las universidades de Valladolid, Cantabria y la de Uppsala, donde reside actualmente. Tiene un gran compromiso con el avance del conocimiento que se refleja en múltiples publicaciones de ámbito internacional y en publicaciones de reconocido prestigio. Acumula estancias de investigación en Irlanda y Suiza y su vocación docente lo ha llevado a ejercer como profesor en el Instituto de Física Nuclear de Cracovia, en Polonia, contribuyendo a la formación de más físicos. Es miembro fundador de la Asociación Europea de Radón y participa activamente en asociaciones científicas internacionales dedicadas al estudio de la radiactividad y el radón. Además, su compromiso con la colaboración global queda patente en su papel como experto en el Organismo Internacional de la Energía Atómica, en la IAEA, participando en misiones internacionales orientadas a formación e investigación en este ámbito. Y sin más, pues cederle la palabra a José Luis y estamos atentos. Bueno, muchas gracias a todos. Son 30 minutos los que tengo. Bueno, no os quedéis dormidos después de la comida, ¿vale? Tomad asiento, relajaros, tranquilizaros. Y bueno, os voy a hablar hoy de la medición del radón e incertidumbres, lo cual, bueno, yo he trabajado bastante con esto, pero la segunda línea es algo totalmente nuevo, no lo he presentado nunca, y bueno, los que me conocéis sabéis que me meto en fregados de manera muy sencilla, ¿vale? Entonces hablaremos también un poco al final de la comunicación del riesgo. Se ha hecho antes algo durante la ronda de preguntas aquí de los ponentes, entonces yo creo que enlaza bastante bien. Tenéis mis datos de contacto, cualquier cosa que queráis, pues bueno, me podéis contactar, teléfono, email, como decía Jaime antes, redes sociales, etc. Trabajo en la empresa Radonova en Suecia. Estamos en Uppsala, al norte de Estocolmo. O sea, si venís a Suecia, visitad Uppsala, no visitéis Estocolmo. Es más bonito Uppsala que Estocolmo y es más pequeñita también. Aquí tenéis el contenido de la charla y, bueno, la primera parte yo creo que la podemos pasar bastante rápida porque ya se ha comentado algo bastante antes, pero esta diapositiva que hay aquí es especialmente relevante, puesto que bueno, ha quedado claro durante la mañana que el radón es un problema de salud pública y de salud laboral, ¿vale? Como han demostrado los ponentes anteriores. Pero fijaros en lo siguiente. Cualquier cosa que queramos determinar, cualquier problema que tengamos, aquí hoy hablamos de radón, pero podríamos poner aquí COVID, por ejemplo, o cualquier otro problema, cualquier otro parámetro que queramos de medir, requiere siempre de estas cuatro partes. Necesitamos medirlo. Podremos discutir largo y tendido cómo hacemos esa medida, pero necesitamos medirlo porque necesitamos datos, ¿de acuerdo? Necesitamos datos reales. Y con esos datos generamos información y conocimiento y de esa manera podemos tomar decisiones, que puede ser mitigar un edificio, puede ser tomar medidas de prevención o puede ser incrementar las políticas públicas pues para, no sé, para poder poner más esfuerzos en la investigación, por ejemplo, porque se detectan faltas o lagunas en el conocimiento, ¿de acuerdo? Pero cualquier parámetro que queramos estudiar requiere siempre de estos cuatro procesos. Esencialmente, la medida de radón la podemos hacer de dos formas básicamente distintas, con sistemas pasivos o con sistemas activos. La diferencia es bastante obvia. Mediante un sistema pasivo, lo que nosotros estamos haciendo es colocar el elemento que va a tomar la medida, que puede ser un detector, un CR39, un cartucho de carbón activo, cualquier sistema pasivo durante un tiempo que podremos discutir, que pueden ser unos pocos días, pueden ser unos meses, puede ser un año. Al final de ese proceso de medida, lo que vamos a obtener es un resultado con una incertidumbre.
Y luego después eso lo tendremos que interpretar en función del valor de referencia, del lugar donde hayamos medido, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, los sistemas activos lo que nos van a dar es una serie temporal de datos. También se ha hablado bastante esta mañana. Esa serie temporal de datos lo que nos va a demostrar son los diferentes cambios en los niveles de concentración de radón durante el proceso de medida, durante la semana que hayamos medido, el mes, 24 horas, el tiempo que hayamos estado midiendo. Y creo que se ha comentado también, pero bueno, esperad un poquito antes de dormir a las últimas transparencias, donde vais a ver un ejemplo de cómo los cambios de radón pueden ser brutales. ¿De acuerdo? Y Luis va a recordar esas transparencias, esas gráficas que voy a poner al final de la presentación. El proceso de medida de radón, y aquí nos centramos únicamente en detectores pasivos, ¿de acuerdo? Sería esencialmente el que aparece en la diapositiva. Fijaros, nosotros colocamos el dispositivo de medida, ahí hay diferentes ejemplos, diferentes empresas tienen diferentes diseños de detectores de radón, pero la física esencialmente siempre sigue siendo la misma. Colocamos un material plástico en el interior de esas cajitas de color negro, el radón difunde a través del material y la desintegración reactiva del radón, al generar partículas alfa, impactan en el plástico que tenemos aquí, que sería este de aquí, ahí es donde impactan las partículas alfa, y generan una serie de daños en el plástico es de un material CR39, y al generar esos daños, lo que nosotros tenemos que determinar es contar la cantidad de daños que en la jerga de nuestro campo se denominan trazas. Cuando este detector se devuelve al laboratorio de análisis, lo que se hace es se extrae el plástico, se lleva a cabo un proceso de revelado similar al revelado fotográfico que se hacía antiguamente con la fotografía analógica. Aquí hay alguno que sois muy joven y no habéis conocido la fotografía analógica, pero antes se revelaba la fotografía analógica, lo veréis en las películas, en un laboratorio, etcétera. Algo parecido se hace con el CR39. El resultado no es una foto de nosotros en la playa, sino que son un montón de puntitos negros que veis aquí, ¿vale? Estas trazas van a corresponder a los impactos de las partículas alfa. Como podéis apreciar en la imagen, las trazas son muy diferentes. Idealmente serían todas perfectamente redondas, circulares, perfectamente separadas, pero la realidad es distinta. Porque, bueno, el baño de revelado, por ejemplo, no es homogéneo, el impacto de las partículas alfa no siempre es con el mismo ángulo, las energías son diferentes, hay mucho de desarrollo aquí. Y lo que tiene que hacer el laboratorio, de alguna manera, es determinar, bueno, por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿qué es? Es una partícula alfa, son 2, son 3, están solapadas, esta de aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre? Esta aquí que no tiene una forma esférica, es decir, el software que es capaz de contar la cantidad de trazas tiene que determinar qué corresponde con una partícula alfa o no. Afortunadamente ahora todo ese proceso de contaje se hace de manera automática, ¿vale? Ya no tenemos que estar ahí con el tic, 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 que algunos hemos estado ahí contando la cantidad de agujeros, sino que se hace de manera automática y se obtiene un parámetro que se denomina densidad de trazas, es decir, cuántas trazas de los que tenemos aquí por milímetro cuadrado hay en ese detector, ¿de acuerdo? Diferentes fabricantes dividen los detectores en diferentes campos. Por ejemplo, nosotros tenemos 68 campos en el detector, otros tienen más, tienen menos, etcétera, y a partir de ahí calculan esa densidad de trazas. Como este material plástico pertenece a un lote que ha sido calibrado, tenemos un factor de calibración y obtenemos este parámetro que se denomina exposición de radón, que se mide en becquerelios metro cúbico hora, bueno, típicamente en kilobecquerelios por metro cúbico y por hora. Obviamente, pasar de aquí a aquí, pues no es rocket science, tenemos que dividir por el tiempo de exposición, evidentemente, con lo cual el usuario de este detector siempre tiene que proporcionar el tiempo de exposición, ¿vale? La misma exposición a diferentes tiempos obviamente dará lugar a diferentes rangos de concentración. Y obtenemos los becquerelios por metro cúbico de concentración, y esto es lo que comparamos con el valor de referencia del lugar que corresponda. En España 300 becquerelios por metro cúbico, en Suecia, por ejemplo, tenemos 200, bueno, etcétera. El último paso sería evaluar la dosis, ¿de acuerdo? Pero no vamos a entrar aquí en esto, ¿vale? Porque aquí podríamos discutir largo y tendido y necesitaríamos a lo mejor una semana para discutir cómo evaluamos esto, ¿vale? Pero este sería el proceso esencialmente que se sigue siempre para llevar a cabo una determinación de una concentración de radón con un detector, en este caso CR39. Aquí tenéis una fotografía de cómo lo veríamos al microscopio electrónico, ¿de acuerdo? Y aquí veis que se puede hacer muchísimo desarrollo, ¿vale? Aquí se pueden calcular, pues bueno, profundidades, tamaños, etcétera. Se puede hacer mucha física aquí. Bueno, esto lo vamos a pasar y vamos a detenernos aquí en la parte de la acreditación 17025, ¿de acuerdo? Porque esto se ha comentado mucho antes
Y vais a ver por qué es importante. Porque hay que elegir un laboratorio acreditado, ¿de acuerdo? Aquí viene el primer error de la presentación, ¿vale? Quedaros con esto, ¿eh? Laboratorio acreditado, ¿vale? Esto es un error, luego veréis por qué. ¿Por qué hay que elegirlo? Bueno, aparte de porque lo pide la legislación, en este caso, la acreditación se realiza a través de una norma internacional que en el caso de España está traducida por la Asociación Española de Normalización, pero es una norma internacional, con lo cual es un sistema de ensayo, sirve para radón o para cualquier otra cosa que queráis ensayar, ¿de acuerdo? Hay laboratorios de ensayo acreditados 17025 para muchísimos parámetros, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando un servicio está acreditado? ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando un servicio está acreditado, todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Que parece obvio, lógicamente cuando tú estás dando un servicio de medida, evidentemente tienes el material correcto, el personal sabe lo que hace y todo eso se supone que es correcto. Bueno, cuando un servicio está acreditado, no basta con que lo digas, ¿vale? Sino que esto lo tienes que demostrar ante un equipo de auditores externos, ¿vale? Y si alguno habéis padecido la auditoría 17025, ¿vale? Como, bueno, en el caso del Laboratorio Luis, que fue el primero que se acreditó, cuando sufrimos la auditoría, pues te encuentras con que los auditores están entrenados para buscar cualquier cosa que tú no has pensado que ni siquiera existía, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo tienes que demostrar, ¿de acuerdo? Esa es la garantía de un servicio que está acreditado. No basta con que lo digas, sino que documentalmente lo puedes justificar, ¿de acuerdo? O sea, si tú dices que el baño de revelado, por ejemplo, está a 92 grados, el auditor te va a preguntar que cómo sabes que son 92 grados y le vas a responder, hombre, porque tengo un termómetro. Vale, ¿y cómo sabes que el termómetro mide medio? Y entonces ya la has liado, porque te empieza a pedir certificado de calibración del termómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así con muchas más cosas, ¿vale? Y esto te garantiza una calidad absoluta en el proceso. Un servicio que no está acreditado no quiere decir que no haga nada de esto, seguramente hagan todo esto, pero no lo han podido demostrar ante un equipo de auditores externos a la entidad, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante. Además, ya en el caso más concreto del tema del radón, los servicios tienen que llevar a cabo intercomparaciones en diferentes organismos, diferentes niveles de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que estar perfectamente documentado. La trazabilidad tiene que ser absoluta, ¿vale? Para saber en qué línea del proceso, cuando haya fallos, cuando se cometan errores, en qué momento ha fallado el proceso para corregirlo y que no se vuelva a repetir. Importante también con el tema de la acreditación es el alcance, ¿de acuerdo? Toda esta información que tenéis aquí es pública. Cualquier organismo acreditador, cada país tiene un organismo acreditador. En España es ANECA, en Suecia tenemos SUEDAC, en Reino Unido tienen UCAS. Bueno, cada país tiene un organismo acreditador y toda esta información es pública, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante el alcance? Bueno, pues porque primero las concentraciones de radón tienen rangos muy amplios, como hemos visto antes. Y porque también tenemos que conocer el alcance para saber qué estamos midiendo. Si la acreditación es para un servicio de medida de corta exposición, de larga exposición, para medir radón en el suelo, por ejemplo, en agua, espectrometría gamma, lo que sea, ¿de acuerdo? Todo eso lo vais a encontrar siempre en el alcance. Y es importante porque, por ejemplo, imaginad que tenemos aquí esta situación, ¿de acuerdo? 2.300 becquereles por metro cúbico es un valor alto, pero bueno, no es nada extraño encontrar esto, por ejemplo, en un puesto de trabajo para una medida de 3 meses, ¿de acuerdo?, de duración. Con lo cual, en el alcance de la acreditación podéis ver que si el servicio cubre ese rango que vosotros esperáis que vaya a estar la medida que vais a hacer, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre revisad el alcance de la acreditación, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y aquí es lo que os comentaba antes. Lo que se acredita es el procedimiento de medida, no se acredita el laboratorio, ¿de acuerdo? Un laboratorio puede tener muchísimos procedimientos de medida. Puede medir radón en aire, pero puede medir también, por ejemplo, radiación gamma en suelos, por ejemplo, o puede medir radiación gamma en agua. Puede que le interese acreditarse para un servicio, pero no para el otro, ¿de acuerdo? Entonces, es importante no hacer un mal uso del lenguaje, ¿vale? Se acredita siempre el procedimiento, no el laboratorio, ¿de acuerdo? Por eso lo que comentaba antes de que por qué elegir laboratorios acreditados, eso no es correcto, ¿vale? Lo que se acredita es el servicio de medida, ¿vale? Importante que tengáis en cuenta esto. Esto no está, digamos, directamente relacionado con la acreditación, pero desde hace ya varios años a nivel europeo hay que seguir una directiva europea de protección de datos, es decir, es importante que el servicio de medida esté adaptado a este tipo de directivas, ¿de acuerdo? Bueno, y si alguno habéis sufrido la adaptación, pues sabéis un poco de qué trata esto, ¿vale? El nivel de confidencialidad que se exige siempre a los datos. En el caso de las normas SUNE o las normas ISO, cuando se está acreditando un servicio de medida,
en este caso de radón, pues la medida se puede, el procedimiento de medida se puede hacer de dos maneras distintas. Es un procedimiento de medida más doméstico que ha diseñado el propio laboratorio, con lo cual el laboratorio tendrá que demostrar que ha validado ese proceso de medida, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy bruto, ¿vale? Imaginad que mi proceso de medida de radón es coger un lapicero y ver si se pone verde en el aire. Es una bobada, ¿de acuerdo? Pero imaginad que ese es mi procedimiento de medida. Pues el auditor me va a decir que cómo sé que eso es correcto, cómo he validado ese procedimiento. En cambio, si en lugar de hacer eso decimos que estamos siguiendo un proceso tipo ISO, evidentemente este proceso está ya validado, pero en cambio me va a decir que documentalmente tengo que acreditar que sigo todo lo que indica la norma ISO, ¿vale? Se puede optar por cualquiera de las dos maneras. En el caso concreto de la medida con detectores pasivos, lo que aplicaría sería la norma ISO 11665/4, ¿de acuerdo? Que es para medida integrada con detectores pasivos. Y bueno, tenéis en la serie 11665/4, aquí vais a encontrar 11 documentos normativos que abarcan prácticamente todo tipo de medidas de radón y 2 anexos técnicos que no tienen rango de norma, pero que se utilizan para la medida de coeficiente de difusión de radón, especialmente en membranas, por ejemplo, pero no son norma, ¿vale? Son anexos técnicos que no son normas. Bueno, esto es un poco simplemente para explicar un procedimiento, bueno, cómo se evalúan las incertidumbres. No vamos a entrar mucho aquí, pero bueno, básicamente lo que se hace siempre, la calibración primero del detector, del lote del plástico, de donde se procede el CR39, esa calibración ya tiene una incertidumbre. Evidentemente, la exposición y la concentración tienen otra incertidumbre, se evalúan las incertidumbres estándar, se calculan umbrales de decisión, límites, etcétera, intervalos de confianza. Cada uno de los pasos que se dan desde la fabricación del detector hasta que se hace el cálculo, todo eso tiene una incertidumbre y todo eso se va arrastrando. Con lo cual, hay básicamente dos componentes grandes de la incertidumbre y aquí nos referimos solamente a la medida con detectores pasivos. Una, a mí me gusta decir que no se puede controlar, es decir, qué pasa con el detector cuando se coloca en el lugar de medida. Hay formas de controlar que el detector no se mueva, etcétera. Pero lo que sí que se puede controlar de manera muy precisa sería en el laboratorio. Es decir, aquí podemos jugar con muchísimos parámetros. Podemos exigir, por ejemplo, que el plástico de donde procede ese detector tenga unas determinadas características técnicas y si no lo cumple se rechaza el plástico y el proveedor envía un lote nuevo, ¿vale? Se pueden hacer procesos de pre-revelado de los detectores antes de enviarlos. Se puede estudiar el deterioro del detector antes de enviarle al cliente y cuando se recibe. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas para conseguir reducir al máximo la incertidumbre de la medida. Evidentemente, procesos como, por ejemplo, las calibraciones y las intercomparaciones son procesos muy útiles que permiten obtener muchísima información para reducir nuestra incertidumbre. En el caso del CR39, por ejemplo, lo que no afectaría mucho sería la radiación gamma, ¿de acuerdo? Son detectores que se pueden transportar y la radiación gamma no les va a afectar, ¿vale? Pueden tener cierta influencia también la temperatura, la humedad, pero esos parámetros relativamente son controlables. Ejemplos de concentraciones para que veáis dos casos muy bestia, ¿vale? Esta es y Luis seguramente se acuerda, esta es una experiencia que hicimos en Ciudad Rodrigo, creo que fue en el año 2015, cuando hicimos una intercomparación yo creo que vinieron como 40, 60 instituciones de toda Europa y mandaron un montón de equipos. Y entonces en el laboratorio hicimos este tipo de experiencia durante 5 días y observamos lo que se esperaba. Es decir, estas son variaciones normales. No os fijéis en estos parámetros, ¿vale? Porque este es un laboratorio que está hecho encima de una beta de uranio, a propósito para tener valores elevados, pero fijaros en la tendencia de la curva, ¿de acuerdo? Esto es algo bastante habitual que ocurre en una medida normal. Si midiéramos aquí, por ejemplo, esperaríamos una cosa como esta. Bueno, pero no solamente la variación es de día a día o de hora a hora, sino que como nos salió también la intercomparación, repetimos el año siguiente, exactamente en el mismo lugar, exactamente en el mismo momento del año. Creo que además era la primera semana de abril. Y volvemos al año siguiente al mismo lugar y obtenemos esto, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo lugar y además es un laboratorio que no se pueden controlar las concentraciones porque todo funciona de manera natural. Y encontramos esto de aquí. Y dijimos, bueno, como las concentraciones son bajas, hacemos una intercomparación a bajas dosis. Claro, han dado los equipos la gente, pues no se les vamos a enviar sin usarles. Y a mitad de semana cambiaron de forma brutal las condiciones atmosféricas. Hubo una tormenta bestial el laboratorio está en Ciudad Rodrigo, meseta castellana, con lo cual a veces hay tormentas que son enormes y que llegan sin que nadie se las espere. Empezó a llover
como se suele decir ahora, como si no hubiera un mañana, nos fuimos al hotel y al día siguiente, en menos de 12 horas, habían subido los niveles pues, de prácticamente unos poquitos cientos de becquerelios a casi 35.000. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si hubiéramos medido, si este es el caso normal de una vivienda, y medimos como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, 24 horas de medida y a partir de ahí tomar una decisión, y medimos aquí, pues diríamos, está todo correcto, o si medimos aquí, diríamos, esto es un desastre de edificio y hay que tirarle y construirle de nuevo. Y en ninguno de los dos casos estaríamos en lo correcto, ¿vale? Por eso las medidas tienen que ser a larga duración para poder tener la mayor información posible, para poder tomar decisiones lo más correcto posible. Y la última parte de la presentación sería la parte nueva que os comentaba antes, sin ser experto en temas de comunicación de riesgo, ¿vale? O sea, si aquí hay comunicadores, algún participante aquí ha hecho periodismo, pues bueno, seguramente aquí diré varias burradas, ¿vale? Pero mis disculpas por anticipado. Pero esto es un poco en base a la experiencia que tenemos en Radonova de muchos años de medida. Fijaros, comunicar. Bueno, pues comunicar viene evidentemente del latín comunicare, y básicamente, si buscáis las acepciones, serían estas tres que aparecen aquí, ¿no? Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, descubrir, hacer saber a alguien algo, conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. Estas tres partes de aquí es muy habitual en el caso del tema de radón, ¿vale? Porque, bueno, queremos comunicar, queremos transmitir, básicamente que sabemos cuál es el problema, ¿vale? Pero también tenemos que tratar con la gente. Es muy interesante los ejemplos que ponía antes Luis. El hospital que piensa que los detectores emiten radiactividad y hay que quitarles todos directamente, ¿vale? O la persona que hizo la pregunta online de que, bueno, el polvo que había en la mesa, como tenía partículas radiactivas, eso era un desastre y, bueno, y el otro día me ha llamado a mí una persona diciendo que tenía sarpullidos en la piel, había renovado su casa y quería inmediatamente salir de casa ese mismo día por la tarde y se puso a llamar por teléfono, ¿de acuerdo? Y me dijo que era debido al radón. ¿Vale? Esas cosas ocurren, es algo normal, con lo cual hay que hacer un esfuerzo enorme en temas de comunicación. Pero nosotros estamos comunicando riesgo, ¿de acuerdo? Porque el radón, al fin y al cabo, es un riesgo. Y el riesgo es la contingencia o la proximidad de un daño. No quiere decir que sea un daño per se. Puede que haya daño, puede que no lo haya. Por eso hay que ser lo más precisos a la hora de comunicar este tipo de riesgos, en el caso concreto, el riesgo del radón. Hay varios mitos frecuentes sobre radón, que les habréis oído muchas veces, ¿vale? Que aquí he vivido siempre y no pasa nada, nos daríamos cuenta si aquí tenemos niveles altos, abrimos las ventanas y se acaba el problema, las encimeras de granito es un clásico que producen radón, es decir, todo este tipo de mitos les habréis oído un montón de veces y se repiten continuamente, ¿de acuerdo? Hay muchas consultas repitiendo este mismo tipo de cuestiones, ¿vale? ¿Qué estrategias comunicando el riesgo del radón? Bueno, pues esencialmente importante primero adaptar el mensaje al receptor. Esto es muy importante. Cuando se está hablando, por ejemplo, con una persona, un particular, ¿de acuerdo?, que es la primera vez que accede al radón, pues evidentemente no le podemos comenzar a hablar de la fracción libre y de la fracción ligada. ¿De acuerdo? Perdóname, Luis, pero no podemos directamente así, ¿vale? Porque es una persona que a lo mejor llama porque está muy preocupada, está muy angustiosa, ¿de acuerdo? Y lo más importante es bajar ese nivel de angustia. Evidentemente, si vamos a un congreso científico, pues cambiamos el lenguaje también, porque el público es diferente, ¿vale? Además, hay que ser siempre honesto y claro en el mensaje, ¿de acuerdo? No hay que intentar mentir o para que la otra persona se sienta bien. Hay que ser honesto. Es un problema, el problema tiene solución, ¿de acuerdo? Eso es muy importante transmitirlo. Y hay que hablar también de la legislación en el caso de que la haya. Y aquí en España hay suerte que tenemos legislación y, bueno, en todos los países de Europa ahora mismo tenemos legislación. Y es importante indicar esto, que la legislación está ahí para cumplirla, no es informativa, ¿vale? La legislación hay que cumplirla, ¿de acuerdo? A lo mejor a mí no me gusta ir a 120 km por hora por la autopista, pero es legislación. Si voy a 130 me van a multar. Así de sencillo. Puedo ir a 110 o a 100, ¿vale? Pero el límite son 120. Y esto está un poco relacionado con el tema de lo que va a ocurrir ahora, hablando de municipios de actuación prioritaria, ¿vale? Estamos hablando de actuación prioritaria, que no significa actuación exclusiva, ¿vale? Y esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Y se va a repetir muchísimo en los próximos meses, ¿vale? Es donde vamos a poner la prioridad, pero no quiere decir que sean exclusivos, ¿vale? Y hay muchísimos casos de concentraciones de radón en edificios por encima de la referencia en municipios que están fuera de la actuación prioritaria. Y al revés igual. Hay casos en actuación prioritaria que los niveles son muy bajos, ¿vale? Ya para ir terminando,
Bueno, haciendo un poco de estudio para esta presentación, me encontré con este informe que tenéis aquí del Instituto Reuters. Está creo que es para todos los países de Europa, y es un informe muy exhausto sobre las herramientas que utilizan la población para informarse, no solamente de radón, informarse de cualquier cosa que tenemos ahora mismo. Y fijaros, aquí no aparecen ni prensa, no aparece ni televisión, no aparece ni radio, evidentemente no aparece Journal of Environmental Radioactivity, ¿vale? No aparece ninguna de las herramientas que a priori diríamos, hombre, pues es importante un buen mensaje en la televisión, etcétera. No, ¿qué aparece aquí? Aquí tenemos Facebook, YouTube, Instagram. ¿Vale? Puede sonar un poco cómico esto, pero esto es lo que la mayoría de las personas están utilizando. ¿Qué es el mensaje que hay que transmitir? Pues que hay mucha desinformación aquí, evidentemente, ¿vale? Aquí podéis entrar y vais a encontrar barbaridades, pero los profesionales que saben de este tema deberían hacer un poquito más uso de esto, ¿de acuerdo? Para contrarrestar esa falsa información que aparece, ¿vale? Porque esta es la fuente de información, nos guste o no, que la mayoría de las personas utilizan. Otras fuentes de información muy útiles, evidentemente, la web del CSN, que está dedicada a radón, ¿de acuerdo? Y el buzón de consultas del Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros hay muchas veces que recibimos consultas y es curioso porque la persona que hace la consulta quiere que le respondas lo que ella quiere esperar, ¿de acuerdo? Y entonces la respuesta es, yo te digo lo que hay en la legislación, si quieres algo más, consulta CSN, ¿de acuerdo? Porque yo no te puedo decir esto es obligado a hacerlo, esto no. Al fin y al cabo, la última palabra la tiene la autoridad reguladora y ese es el Consejo, ¿de acuerdo? Y funciona bastante bien. Luego después te llaman, pues me ha contestado el Consejo. Pues claro que te ha contestado, para eso está, ¿de acuerdo? Utiliza esa herramienta, ¿vale? Tenemos más, el Plan Nacional contra el Radón, la web del Código Técnico de la Edificación. Aquí vais a encontrar un montón de información en las fichas técnicas, sobre todo para temas de remedio. Tienen un montón de fichas técnicas, creo que son como 20 fichas técnicas distintas. No entiendo absolutamente nada, Borja, de esas 20 fichas técnicas, porque es todo tema de construcción, ¿de acuerdo? Pero es muy útil para gente que controla temas de construcción, arquitectos, ingenieros, etcétera. Aquí pueden tener mucha información. Y, evidentemente, la web de la Asociación Europea del Radón, ¿de acuerdo? Ahí también tenemos, y aquí tenemos una cosa muy interesante que hicimos este año con motivo del Día Europeo del Radón. Colocamos un mapa de Europa, de los 27 países europeos, yo creo que incluimos también al Reino Unido, aunque se hayan marchado, ¿vale? Y colocamos un enlace en cada mapa a la autoridad reguladora y a los documentos oficiales del país, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, ahí también podéis tener una información importante. Esta es una guía que hemos hecho en Radonova, no hemos reinventado la rueda, ¿eh? Lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar lo que está publicado, el Código Técnico, el Real Decreto 1029, y lo hemos puesto de una manera más bonita, ¿eh? O sea, no hemos inventado nada nuevo. Pero bueno, aquí os la podéis descargar. Y bueno, yo creo que son los 30 minutos más o menos que había previstos. Y nada, pues muchas gracias y luego después en la ronda de preguntas, cualquier consulta que tengáis, pues aquí podéis acceder a mis redes sociales también, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y a todos.